hermanos, Pastor Gamaliel transmitiendo en esta madrugada desde Mexicali, Baja California, México. Aprovechando la mañana, cuando se te va el tiempo, el sueño, perdón, hay que orar, hay que meterse a la escritura, hay que aprovechar el tiempo. Si nos hemos desvelado para ir a comprar alguna cosa que te gusta y hacer cola, cuanto más en la palabra de Dios. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de predicar el Evangelio por estos medios de comunicación. En Eclesiastés 11, uno de mis textos favoritos, dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hay una nota que me dejó uno de nuestros oyentes en YouTube, el hermano Onivasco Sanz, hace 18 horas, cuando estábamos hablando de esto de falsear las escrituras y creer en premisas que no puedes comprobar. Dice: amén, Pastor Gamaliel, con todo respeto quiero hacerle una pregunta tonta. Bueno, no hay preguntas tontas, hermano. Ninguna pregunta es tonta cuando tenemos una duda legítima, ¿no? Y luego dice: tengo un hermano en Cristo que es pastor evangélico venezolano, migrado aquí a Perú, y él me comenta sobre enseñanzas que le han sido reveladas por la misma escritura. Temas como el diablo no existe. 3 puntos. Jesucristo fue rico. Todos somos dioses. Cuando le pido que me fundamente con la Biblia, me muestra un texto o dos y comienza una perorata interminable, sonsacando conceptos ambiguos y jugando con la semántica de las palabras. Cuando le hago ver su error, se calienta y me dice que yo no lo puedo entender porque me falta discernimiento espiritual, y que él ha estudiado muchos años teología y caminado muchos años con Cristo. La pregunta es: ¿hay verdades ocultas o misterios escondidos en la Biblia que se revelan a los cristianos hoy en día? Mira qué pregunta tan interesante, ¿no? Voy a repetir la pregunta. ¿Hay verdades ocultas o misterios escondidos en la Biblia que se revelan a los cristianos hoy en día? Gracias de antemano por su respuesta, Pastor Gamaliel, y que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Bueno, hermano Onivasco del Perú, un saludo para ti, para tu casa. Es un gusto tener contacto por estos medios de comunicación. Es precisamente lo que hemos estado explicando en esta serie de videos, para que nuestros hermanos que nos escuchan hagan la diferencia entre premisas o declaraciones que sirven de fundamento para ciertas escuelas o doctrinas y lo que dice en realidad la palabra de Dios. La definición de premisa es importante en este punto, ¿no? Si tú vas al diccionario, aquí te voy a leer la definición. Premisa: afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Tu pregunta es bien interesante porque con la Biblia se puede jugar, con la Biblia se puede aparentemente fundamentar, entre comillas, muchos temas. Por eso hay tanta doctrina y es lo que hemos estado hablando. Cuando tú buscas, por ejemplo, la palabra revelación, te vas a dar cuenta que esto de la revelación se aplicó a los profetas, ¿no? Cuando les era revelada la palabra, por ejemplo, en la primera de Pedro capítulo 1 dice: a los cuales les fue revelado que no para ellos era el mensaje, sino que estaban trabajando para tiempos futuros, es decir, para cuando Cristo apareciese.
Pero es bien interesante notar que cada vez que la Biblia habla de revelación, no habla de temas sueltos. Casi siempre, en toda la Biblia, hermano Nivasco, el vocablo revelación se refiere a Jesucristo, a su persona. Por ejemplo, en Lucas 10:22 puedes leer lo que dice Cristo, ¿no? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. No se trata de usar el vocablo revelación o no tienes revelación en el sentido de cualquier tema que a ti se te ocurre. Porque el tema verdadero, el tema central es la revelación de Jesucristo a los hombres, ¿no? Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, la divinidad empieza a trabajar con la persona y dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que no podemos conocer al Padre omnipotente sino a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en este sentido, esa es la verdadera revelación, tanto a los profetas de la antigüedad como a los del Nuevo Testamento, a los apóstoles y profetas, les tuvo que ser revelado Jesucristo. Por ejemplo, cuando dice el Señor esa pregunta, ¿quién dicen las gentes que soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías, pero Pedro se adelanta, ¿no? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le responde con un texto famoso, clásico, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, ningún hombre te lo enseñó, fue el Padre que te lo enseñó, ¿no? Entonces, siempre el vocablo que te sea revelado o que, o que te vino por revelación, no se aplica a temas sueltos. Porque nosotros no podemos erigirnos maestros de la noche a la mañana, hermanos. Tomar nuestro propio tema, nuestra propia línea y decir, me lo reveló el Señor. Ya te he dado 2 o 3 textos que se refieren a la revelación de Jesucristo, ¿no? Porque es lo que necesita el hombre, que le sea revelado el Hijo de Dios para salvación, y punto. El asunto esto de que recibí por revelación que el diablo no existe, bueno, en primer lugar, y es lo que hemos estado explicando, esta locura, ¿no? De inventar doctrinas o tratar de fundamentar lo que no dijeron los apóstoles. Si llevamos a este varón al que tú te refieres, a Mateo capítulo 4, y luego le leemos ahí, y el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y llegándose a él el tentador, y el texto te dice que es el diablo, le empieza a tentar, ¿no? A Cristo Jesús. Entonces, ¿qué diríamos? A ver, hermano, el diablo no existe. A ver, esto de que el diablo se le acerca y habla con él, ¿es una metáfora? Es decir, ¿Jesucristo está hablando con alguna metáfora? Y así, preguntas sencillas, literales, así, literalmente, ¿qué es lo que lees aquí? ¿Cómo lees? Todos estos locos, perdón por la expresión, pero estos son personas que se han salido de lo que es la revelación de la palabra, y hablo, fíjate bien, cuando digo la revelación de la palabra, no digo el tema que a ti se te ocurra, sino la revelación de Jesucristo, que es el mensaje. Mira, te voy a dar otro texto. Y conste que me estoy ciñendo a tu pregunta. Voy a leer otra vez la pregunta de nuestro hermano Onivasco. ¿Hay verdades ocultas o misterios escondidos en la Biblia que se revelan a los cristianos hoy en día? Mira, yo puedo decir, hermanos, por muchos años yo no entendía este aspecto del Evangelio.
Por ejemplo, a mí se me había enseñado, te voy a, te voy a poner un ejemplo, ¿no? De mi propio crecimiento espiritual. A mí se me había enseñado que las 3 o 4 actividades básicas de un cristiano, de un hijo de Dios, eran lectura de la palabra, oración y ayuno. Y claro, me parece muy sano el planteamiento, lectura de la palabra, oración y ayuno. Pero a través de los años y a través del ejercicio del ministerio, me di cuenta que, aunque este es un planteamiento más o menos sano, entendí que si yo quiero tener una, ¿cómo decírtelo? Una filosofía, si me permites la palabra, mucho más completo, debería de ser así. Lectura de la palabra, oración, ayuno, y deberíamos poner un cuarto, que debería ser practicar el amor. Porque si tú solamente le dices al nuevo convertido que lea la palabra, que ore, que ayune, y haces el énfasis en eso, pues estás formando un religioso santurrón, pero que no le vas a enseñar a que practique el amor, que practique la comunión. Entonces, yo diría ahora, yo puedo decir y usar la frase, ¿no? Oh, el Señor me reveló este punto. Sí, pero es una frase extra bíblica que yo la puedo usar y creo que no deberíamos usarla, no pudiéramos usar la frase el Señor me mostró algo que nunca había visto, ¿no? Una nueva forma de plantear el Evangelio. Mire, sí, lea la palabra, ore, ayune, pero practique el amor. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, mire, vamos a empezar por la comunión. Vamos a empezar así, vamos a los hechos, ¿no? No se la pase leyendo la Biblia y orando porque necesita. Pero este planteamiento, el Señor me lo muestra para mí mismo y luego para la gente. Y yo puedo decir, el Señor me lo reveló, ¿no? Pero en realidad, no es una verdad oculta que el Señor me lo reveló y que ahora yo voy a ser portador de esta bandera. No, hermano. Porque si tú buscas el vocablo revelación, te vas a dar cuenta que se refiere siempre a Jesucristo, ¿no? Y aún el día de hoy, si Jesucristo no te muestra quién es Él y quién es el Padre, pues tú vas a terminar creyendo que Jesucristo es un profeta, un filósofo. Está activa la revelación, pero del Hijo de Dios, porque Él es el que ha dado a conocer al Padre, ¿no? Y si usas la palabra revelación en el contexto bíblico como se usó, te puedo ofrecer, a ver, aquí tenía el texto, hermano, Efesios 1:17. A ver, vamos a leerlo. Efesios, Dios bendiga a la pastora Janet, dice, total. Juan Eduardo Veraza, buenos días, pastor, bendiciones, saludos, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas. Efesios 1. El apóstol Pablo, como perito arquitecto, como instructor de la iglesia, tiene esta oración. Miren cómo le dice a los Efesios en el verso 16, Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Es uno de los pocos textos, hermano Univasco, donde vas a encontrar la palabra revelación, que te dé espíritu de revelación. Los otros textos donde aparece que te dé revelación siempre es en relación al mismo tema, a Jesucristo, a su vida, a su obra y sobre todo a la parte donde estamos, donde somos más pobres.
es decir, Jesucristo en nosotros, su carácter. Mira, como dice aquí, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, no para temas que a ti se te ocurran, el diablo no existe, ahora somos ricos, ahora somos dioses. Bueno, hay que entender que todos estos planteamientos no están en los labios de los apóstoles, y hay gente que se va por estas líneas, ¿no? Queriendo ser maestros, dice la Biblia. Tenemos un problema ahí de vanagloria, ¿no? De como aquellos griegos que no se la pasaban más que buscando en decir o oír algo nuevo. Dice, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate bien que así tenemos un trabajo de revelación, pero es en el tema de Jesucristo, ¿no? Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder, un poquito arcaica la Reina Valera, ahorita vamos a leer otra versión, para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, y más aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza de la iglesia. Diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Es decir, el tema es Jesucristo otra vez, su redención, ahora bien la potencia de Él en nosotros, que es la que no hemos desarrollado. Por ejemplo, cuando se manifiesta un endemoniado en la iglesia o un espíritu malo, los hermanos se asustan y corren y dicen, este nos va a destruir, pero porque tú no te has profundizado en la obra de Cristo, no has entendido que Jesucristo está sobre todo diablo, sobre todo principado, sobre todo autoridad, y entonces te da miedo, ¿no? Pablo sabe de nuestra carencia en ese sentido, y por eso dice, yo estoy orando por ustedes. Si quieres hablar de revelación, métete a este tema. Fíjate bien quién es Jesucristo, el poder que tiene, la batalla de la fe. En ese sentido, sí hay revelación, pero en el tema. No para decir, ahora me reveló el Señor que somos ricos, que todos debemos de ser ricos. Ahora me revela el Señor, fíjate que el diablo no existe. Esto de que el diablo no existe no es nada nuevo. Acuérdate que los saduceos en su tiempo, decían que no había espíritu, ni ángel, ni nada. No creían en nada extracorpóreo. Bueno, los testigos de Jehová dicen lo mismo, que no hay espíritus dentro de un cuerpo, sino que la persona que habla y camina, él es mismo, el alma, y que cuando muere es aniquilada. Es curioso, ¿no? Porque la Biblia presenta el cuerpo como una casa, como un tabernáculo para morar, es decir, hay alguien adentro, ¿no? Y los espíritus que salían de los endemoniados o de los poseídos, los posesos o los que tenían espíritus malos, dice el Señor que el espíritu dice, me volveré a mi casa de donde salí. Entonces, pero bueno, hay una secta, hermano Nivasco, la Iglesia de Dios, de este señor que ya murió hace años, que tenía la revista La Pura Verdad, y ellos postularon que el diablo es una metáfora, que el diablo es la maldad misma del hombre, y que todo lo que lees en la Biblia del enemigo, de los demonios, es nada más la proyección de la maldad, y que todo está en metáfora, pero que en realidad el diablo no existe.
Así que dile a tu amigo, al hermano de Venezuela, que no es ninguna revelación en el sentido que él lo quiere tomar. Y también explícale que no hay revelación de nuevas verdades. Nunca se usó o quedó abierta la revelación para que el Señor te muestre a ti una nueva doctrina. Y ya finalizo contestando tu pregunta. En el caso de esta secta llamada la Iglesia de Dios, que por supuesto viene de los adventistas, todas estas doctrinas las han inventado por necesidad, porque ellos postularon y ahora tratan de sostener la siguiente premisa, y es que Dios no puede atormentar a los malos por toda la eternidad, porque entonces ¿cómo sería Dios? Si los va a atormentar y si Dios es amor, entonces no puede ser cierta esa doctrina de que serán atormentados día y noche para siempre, jamás. O cuando dice ahí será el lloro y el crujir de dientes, no puede ser, porque Dios es amor. Entonces, cuando se trata de los seres humanos, ellos forman la doctrina de la aniquilación. No hay nada fuera del cuerpo, así que cuando muere el cuerpo se acabó. No hay un tormento eterno. Y cuando se habla del diablo, entonces por fuerza tienen que hacerlo una metáfora, porque quieren sostener su premisa, su verdad que ellos pusieron sobre la mesa, aunque no lo enseñaron así los apóstoles, pero ellos dicen, Dios no puede atormentar a nadie por toda la eternidad. Entonces, no hay nada extracorpóreo, hablando de los hombres, y el diablo es una metáfora, y eso de que será atormentado junto con la bestia del lago de fuego, eso no puede ser verdad. Entonces, ahí está. Dos doctrinas o dos líneas doctrinales para sostener su premisa, y que es al final de cuentas una idea de hombre, una idea muy humana, ¿no? Ya no te voy a decir, hermano Nivasco, sobre que Jesucristo fue rico, y mucho menos eso de que todos somos dioses, porque precisamente lo que tú le dices a este hermano es exactamente la verdad. Cuando le pido que me fundamente con la Biblia, me muestra un texto o dos y comienza una perorata interminable. Sí, precisamente ese es el problema. Hermano y amigo que escuchas estos videos, cuando escuches estas doctrinas supuestamente novedosas, entre comillas, porque es una vuelta de conceptos que ya se han hablado por otros individuos, ¿no? Te vas a dar cuenta que, pregúntate más bien, ¿los apóstoles postularon esto? O sea, ¿cuándo ves a Pablo, a Pedro diciendo que el diablo era una metáfora o que no existe? ¿Cuándo ves a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacobo diciendo que Jesucristo fue rico? Hay un texto que dice, Jesucristo se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ni siquiera lo dice en el sentido de las posesiones materiales, por favor. No existe el tema en la Biblia que Jesucristo fue rico. Y por último, eso de que todos somos dioses. ¿Cuándo Pablo, Pedro desarrolló que tú eres Jehová Junior, o que tienes que caminar? ¿O qué pretendes enseñar con esto de que todos somos dioses? La única característica divina reconocida en aquella conversación del Génesis es así. Ahora el hombre es como uno de nos, o como uno de nosotros. Pero luego te dice por qué. Dice, sabiendo el bien y el mal.
Por supuesto que tenemos una característica divina desde el momento en que puedes discernir entre el bien y el mal. Esa es la conciencia por la cual cada hombre va a ser juzgado. En ese sentido, claro, es como nosotros o es como uno de nos. Y en ese sentido lo aplicó Jesucristo, pero nunca dijo que tú eras, todos somos dioses, ahora tienes que ser rico, ahora tienes que hacer lo otro. Es decir, se juega con las palabras, hermano. Exactamente, hermano Nivasco. Comienzan con una perorata interminable, sacando conceptos ambiguos y jugando con la semántica de las palabras. Sí, efectivamente. Por último, comento, nuestros hermanos en Cristo me preguntan que si yo leo libros, que si yo me alimento de libros. Pues yo les voy a decir una cosa. Yo sí leo libros y me gusta mucho leer. Y respeto a los autores de los libros, pero los respeto en la medida que ellos respetan las escrituras. Cuando yo tomo un libro de cualquier tema y veo que te ofrece premisas propias o de alguna línea escatológica o lo que sea, ¿no? Pero que no fundamenta las verdades, o sea, no te muestra las verdades que hablaron los apóstoles, y de ahí empieza a elaborar. Cuando yo veo que los libros llevan la premisa por delante, digo, bueno, lo voy a leer, pero yo sé que la persona está casada o está predicando una premisa, una idea, y ahora todo el libro lo va a hacer decir a la Biblia lo que él quiere postular. Bueno, fue un gusto, hermano Nivasco, contestar a tu pregunta, y te felicito por contestarle de esta manera al hombre que dice tener las frescas y nuevas revelaciones de el Espíritu de Dios. Aquí estaremos en el tema, hermanos. Dios les bendiga. Y estaremos trabajando en este sentido.